Entonces, vamos a continuar con esta temática de el seguro contra el fracaso. Y es un seguro que no es relativo, es un seguro que no es mm, eh, de cierto porcentaje, es un seguro 100% adecuado, efectivo. Por eso, entre más profundizamos este tema, más va a crecer nuestra fe. Vamos a compartir entonces nuestro material de hoy. Hemos venido desarrollando este tema que se llama la ley de la extracción. Hoy vamos a ver otros aspectos de esta ley, mencionando nuevamente que lo que hemos escuchado de la ley de la atracción no es ley, no tiene una base espiritual, científica ni lógica. Es una creencia, es un concepto que arrastró mucha gente, pero realmente lo que funciona es la ley de la extracción, recordando brevemente que llegamos completos a este planeta, pero nos fuimos contaminando por herencia, por eh, algunos mm, procesos que se pueden dar en la vida intrauterina y sobre todo en la primera y la segunda infancia. Hoy vamos a ver nuestra clase número 6. Todo esto está grabado en nuestro canal de YouTube, Restauración Ágape Internacional RAI. En las listas de reproducción buscas Contra la Corriente y ahí encuentras este seminario. Vamos a nuestra segunda clase. De manera que eh, Dios no nos ha puesto aquí para que nosotros mm, nos lancemos a una loca aventura llena de miedo y de dudas, de altibajos y de incertidumbres. Él nos ha entregado la gracia y la fe, que son los dos elementos que nos salvan del fracaso. Veíamos cómo eh, la gracia que viene de gratis, que viene de amor, es lo que Dios nos entrega sin que lo estemos pidiendo ni mereciendo. Es la manifestación de su esencia, de su amor eterno. Tú existes porque Dios te creó para amarte, independiente de lo que hagas. Nunca olvides eso, porque caminamos siempre con esa tendencia a que yo tengo que hacer cosas para merecer. El amor de Dios es inamovible, lo dice bien claro, nada ni nadie te podrá separar de mi amor. Aún él mismo nos habla de amar a los enemigos, él mismo nos habla de perdonar 70 veces 7. Es su esencia y es la que ha querido colocar en nosotros. Ahora, pecado es fracaso. Entonces, cuando él dice no pequen, está diciendo no fracasen porque no fueron diseñados para el fracaso. Y él nos capacita para no pecar. ¿Cuál es el punto? Que hemos crecido bajo una cultura que siempre nos enfoca a vivirla con una falsa felicidad de poder hacer lo que nos gusta o nos place, y es nuestro lenguaje. Pero resulta que el diseño de Dios no tiene que ver con eso. El diseño de Dios dice, te es necesario. Te quiere ir a otro nivel en la vida, busque los necesarios que Dios le presenta en su palabra. De manera que nos ama tanto Dios que aún nos entregó a su Hijo para llevarnos al camino de la perfección. Es la verdad reflejada en su palabra viva y eficaz. Y entonces él siempre se refiere a escrito está. Lo que no está escrito en su palabra no es de Dios. Recordemos que la fe es un don de Dios que nos lo da por medida, por gracia, para que irlo desarrollando en nosotros. Y fe es una vida sin dudas y sin miedo, guiados por el Espíritu Santo de Dios para vivir en la perfecta ley de la libertad. La perfecta ley de la libertad. Las dudas llegan y los miedos llegan,
pero la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo lo resuelven. Esa es la dinámica de este mundo. Siempre me gusta estar recordando mm, que cada día es un regalo prediseñado por Dios y que nos invita a vivirlo sin traer el pasado ni el futuro, sino a caminar en el recibir lo nuevo que Él nos entrega cada día y estar preparados para poder administrarlo adecuadamente. Entonces, hablábamos de que hay tres aspectos vitales de la gracia de Dios. Para los que no estuvieron hace 8 días, esto les va a servir mucho. Hay tres aspectos vitales, quiere decir la columna vertebral de la vida. También hemos mencionado que la vida está basada en las relaciones, en cómo me relaciono con Dios, con los demás, conmigo mismo y con el contexto donde vivo. Pero esa gracia, haciendo el énfasis nuevamente, que es lo que Dios decide darnos sin que lo pidamos o merezcamos. No estoy diciendo que no le podamos pedir a Dios, pero es lo que Él decide entregarnos en el diseño diario. Hace unas horas nos hemos levantado y vamos ya viajando en las cosas que Dios nos entrega. Por ejemplo, este espacio va llegando a nuestra vida. Ni recuerdo cómo fue que se armó lo de las reuniones de los sábados, ya llevamos varios años. Entonces, miremos tres aspectos vitales de lo que Dios nos regala todos los días. Primero es lo que Dios hace, los hechos. Hablábamos de que hay cosas que ya se hicieron, ya están establecidas y están esperando que nosotros disfrutemos el resultado de lo que Él ya hizo. No tenemos que estar pidiendo cosas que Él ya hizo. El segundo son las promesas, que tiene que ver con el futuro, con lo que Él nos va a dar. Hechos son pasados, los estableció ya. Y las promesas es hacia donde Él nos lleva. Observemos lo siguiente. El pasado es el punto A, es lo que ya tenemos. Las promesas es lo que nos va a llegar. Y estos dos puntos, el punto A del pasado y el punto B de deleitarnos de ver cómo las promesas se convierten en realidad, tienen un tercer elemento que son los pactos. Los pactos son el presente. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios fiel, donde aún Él dice en su palabra, así ustedes fueran infieles, yo seguiré siendo fiel porque no puedo negarme a mí mismo. Es su esencia. Si Dios dejara de ser fiel, dejaría de ser perfecto, de ser justo, bueno, santo, eterno. De manera que esto nos da un panorama muy importante en el caminar del desarrollo de la espiritualidad. La verdadera espiritualidad nos lleva hacia la madurez. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el día de nuestro encuentro. Esa es la vida, un entrenamiento de muy alto nivel. Si nosotros con estos conceptos no cambiamos nuestro estilo de vida, estamos viviendo una creencia que ni siquiera experimentamos y vamos a estar hundidos es en la incertidumbre, hundidos en el miedo, en la duda, en la angustia y sobre todo en querer sobrevivir la vida por un profundo esfuerzo humano. Es increíble cómo Dios nos va clarificando y nos va llevando a entender que la vida depende de nuestra relación con Él y no de fuerza de voluntad. De manera que aquí podemos concluir con dos puntos muy, muy importantes. El amor de Dios no es por merecimiento ni sus bendiciones. Y el segundo es que la vida no se construye por fuerza de voluntad,
sino por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Para recapitular hasta aquí lo que hemos caminado, entonces Dios es perfecto, Dios nos regala cada día nos entrega lo nuevo que Él desea que recibamos, dice el libro de Lamentaciones, nuevas son sus misericordias cada día, y Él desea que nos enfoquemos en estos tres aspectos: hechos, promesas y pactos. Hechos ya están creados y establecidos, las promesas nos hablan de lo que va a llegar a nosotros, de lo que podemos obtener, cómo hacer que las promesas se vuelvan realidad, y esto es a través de los pactos. Recordemos lo que dice también el libro de Hebreos, fijando los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. O sea, Jesús es el que convierte las promesas en realidades, convierte las promesas en hechos. Entonces, continuemos con nuestra temática. Los hechos ya están, y por eso Él nos invita a disfrutar de las consecuencias de lo que Él ya hizo. Dice, aquí vamos a ir despacio porque nos vamos metiendo en alimentos sólidos, esto es muy profundo. Dice, pues nos levantó, nos resucitó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando Jesús enseñaba esto, eran de los fariseos, le decían, ¿y nosotros cuando hemos estado muertos? Aquí habla de la muerte espiritual. Cuando alguien le decía a Jesús, mira, yo te quiero seguir, pero tengo cosas pendientes en casa, con mis padres, en fin. Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Caminábamos muertos, aunque creíamos en Dios, pero nuestro espíritu estaba muerto. Esto está bien claro en los primeros 3 versículos de Efesios 2. Estábamos muertos. Dice en el versículo 4 que Dios con su gran amor vino y a pesar de que estábamos muertos, perdidos, atrapados, esclavizados, nos rescató y nos resucitó con Cristo. Tremenda pregunta a estas alturas. Si usted cree en Dios y cree en su palabra y dice que Él ya nos resucitó, hecho, ya nos resucitó, ¿cómo experimenta la resurrección? ¿Has meditado en eso alguna vez? Y, wow, estoy resucitado. Claro, esto ocurre en el momento del nuevo nacimiento. Hoy vamos a mirar un poco esta parte. Y otra vez tengo que referirme a un hecho que es con el que puedo hablar con más autoridad porque fue mi vida. Depresivo, con intentos de suicidio, hundido en el alcohol y en una vida desordenada. Él vino y me resucitó. Y hace 25 años no hay nada de esto en mi vida. Soy nueva criatura, nueva creación, por su misericordia y su amor, sin merecer absolutamente nada. A Él le plació venir y rescatar a un pobre borracho perdido. Dice que Jesús vino a buscar y a rescatar lo que se le había perdido. Y por eso cada uno de ustedes están aquí y cada uno de los que vean este video después. Porque nada ocurre en el universo, ni un solo segundo, sin la voluntad de Dios. De modo que en los tiempos futuros, aquí llegamos a lo lindo de poder viajar por la palabra de Dios, separando hechos de promesas y de pactos. Y se van a ir conjugando. Se van a dar cuenta que en la próxima o los 2 próximos sábados, creo que nos va a llevar todavía esta temática, ya se nos va clarificando de acercarnos siempre a la palabra de Dios e identificar cuáles son los hechos, esos hechos se han cumplido en mí, cuáles son sus promesas y cómo esto se mueve
se vuelve muy activo, se vuelve una experiencia donde Dios nos llama bienaventurados, una aventura buena de ver cómo los hechos a través de los pactos nos llevan a la experiencia de las promesas cumplidas. Entonces dice, de modo que en los tiempos futuros, promesas, nos levantó, nos resucitó, nos dio vida espiritual, hecho. Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Otra vez presento mi testimonio de vida. Estaba muerto espiritualmente, perdido en este mundo, aunque lo que yo hacía era bastante social. Y aquel gran engaño de que como todo el mundo lo hace es normal, pero todo el mundo lo hace, como dicen los niños, ¿no? Entonces, al testificar, y obviamente hay millones de personas en este mundo que testifican el milagro de la transformación que hizo Cristo en sus vidas. Entonces, dice que producto de ese hecho de haber creado en nosotros una nueva criatura, una nueva creación, podemos ir testificando de ello. Entonces yo recuerdo como hasta el 28 de enero del año 2000, yo tenía una vida de esclavitud muy difícil, con muchos años, décadas de depresión y una vida de esclavitud. Y el 28 de enero del año 2000, al recibir a Cristo en mi corazón, Él me hizo libre y vino en un proceso de transformación que cumplirá en cada uno de nosotros hasta cuando termine nuestro proceso aquí en la tierra. Entonces, por eso dice que nosotros vamos testificando, dice, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, pasando por tu ciudad, por tu casa, hasta lo último de la tierra, testificaremos de lo que Cristo está haciendo en nosotros. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando comenzó ese punto de partida, cuando creímos. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículos 12 y 13? Dice, mas aquellos que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que vino y pagó con su vida en la cruz por mis pecados, resucitó y regresó para darnos el Espíritu Santo. El que cree en Jesús y lo recibe en su corazón, se le ha dado derecho de ser convertido en un hijo de Dios. No éramos hijos, ahora somos hijos. No éramos de la familia de Dios, ahora somos de la familia de Dios. Lo dice en Colosenses capítulo 1, 13 y 14. Nos liberó del poder de las tinieblas, donde estábamos muertos, atrapados, esclavizados, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso estar aquí es una atmósfera de reino. Y por su sangre fuimos libres de toda la culpa de pecado. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Entonces, es imposible viajar hacia la madurez espiritual sin comprender la gracia y sus tres elementos. En Juan 15 trae un pasaje que nos permite comprender todavía más esto. Él hace una analogía de la vida nuestra con el hecho de que Él es Dios, Él es la perfección. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, Él es la vid. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Aquí se refiere a la falsa fe
aquellos que están atrapados en filosofías, en religiones o en muchas cosas, o sencillamente niegan a Cristo. Entonces ellos no pertenecen a la vid verdadera. Pero los que estamos en la vid, o sea, las ramas, vamos siendo podados, o sea, perfeccionados. Solamente hablar de los procesos de poda de la vid es todo un seminario, pero él va podando las ramas para que den mucho más fruto. Aquí debemos hacernos una pregunta. Si me quisiera sincerar conmigo mismo y con Dios, puedo escribir cuál es el fruto del Espíritu Santo que hay en mi vida. En Gálatas 5, del 16 en adelante, habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y allí puedo ver que hay 9 características del fruto del Espíritu y ver cómo estoy dando resultados de ese fruto. Y por otro lado, eh, ese fruto va creciendo. Menciono algunos: el amor, la fe, la paz, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la paciencia. Va creciendo en nosotros. A eso se refiere que demos mucho más fruto. Pero aquí viene algo muy interesante. La vida es Jesús, es un hecho, aunque es el eterno presente, pero Él un día vino a la tierra para dejar establecido su reino. Dice, el reino de los cielos se le ha acercado. Y si Jesús trae el reino para tu vida y la mía, ¿qué tanto valoro la riqueza del reino y dejo de estar mirando lo visible, terrenal y temporal? Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces lo dice a sus apóstoles, pero es lo que está haciendo en nosotros. Ya han sido pasado, hecho. Si usted de verdad ha recibido a Cristo en su corazón, ya está establecida la vid en nosotros, pero nosotros no somos la vid, somos la rama. Pero la rama, ¿para qué está en la vid? Para dar fruto. Entonces, ¿cuáles son los frutos de arrepentimiento que estoy teniendo en mi vida? Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¡Wow! Pacto. Hay un pacto aquí. Hay un pacto que hoy aparece y que el Señor hoy lo trae como una propuesta a nuestras vidas. ¿Te gustaría permanecer en mí? Mira que Dios no nos obliga. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. Pero hay una palabra muy poderosa, aún en el tema de mañana voy a hablar de esta parte de permanecer. Es una de las palabras más poderosas de toda la Biblia. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Está diciendo el Señor, yo no obligo a nadie. El que quiera venir, ser mi discípulo y permanecer, yo permaneceré en él. Dice, pues una rama, ¿quiénes son las ramas? Nosotros. No puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, tanto que se quiere vivir con una vida no de paz frente a los hechos humanos, porque cada día este mundo será peor, sino con la paz interior. Recordemos la promesa de Dios en Filipenses 4, del 4 al 9, donde Él dice que si le entregamos a Él toda ansiedad, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento para proteger nuestros pensamientos y nuestro corazón. Donde la gente no disfruta de la paz que Jesús ya nos dio, cuando la pensadera la tiene en otro lado y no en Jesús.
Dice, todo el que venga cargado, venga a mí, le daré descanso a su alma. Entrégueme sus cargas, no me las muestre, entréguemelas. Isaías 26:3, porque tú guardarás en completa paz. Tú ya está, es un hecho. Cristo está en medio de nosotros y está en nosotros y lo hemos recibido. La paz es lo que nos quiere entregar, es futuro, pero ¿dónde está en el medio el pacto? Dice, hagamos un pacto. Si usted permanece en mí, yo permaneceré en ustedes y les podré dar lo que necesitan. Aquí quiero que miremos dos cosas. La primera es que quiero que se imaginen la rama que hay conectando a la vid con el fruto. Esa rama somos nosotros. ¿Cómo la rama produce fruto? Cuando permite que la savia, el nutriente que viene por la vid, atraviese la rama y da el fruto. La rama por sí misma no puede producir alimento, no puede producir savia. Entonces, así es la palabra. Dios, que es la vid, Jesús, que es la vid, nos entrega la savia. Hoy estamos recibiendo savia, alimento espiritual. La primera carta de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis a la salvación. La salvación es un proceso de madurez, de santificación, y eso es espiritualidad. Inclusive la espiritualidad ni siquiera tiene que ver con los nombres de las denominaciones religiosas de cualquier tipo. Lo expreso con el mayor respeto, pero si usted camina por una mirada católica, se va a encontrar franciscanos, salesianos, jesuitas, bueno, y hay otras ramas por allá, ¿no? Los catecúmenos, los del neocatecumenado. Nada de eso está en la palabra de Dios. Son comunidades que se forman pretendiendo aprender la palabra y hay unas que se meten, aunque pesa más en ellos las tradiciones religiosas que la relación del pacto. Y si vamos al mundo evangélico, pues también hay pentecostales, hay bautistas, hay presbiterianos, lo que quieran, y eso no aparece en la Biblia tampoco. Y si vamos a la parte de los cristocéntricos, pues eh, mm, podríamos decir que ahí está la Restauración Ágape Internacional RAI, están todos los centros de formación y liderazgo CENFOL, está la Cruzada Cristiana, en fin, ese tipo de denominaciones deben ser más en el campo administrativo para poder uno administrar los grupos de capacitación, de acompañamiento, pero no tienen nada de poder ni tienen nada que ver con la poderosa palabra de Dios. Por eso quiero repetirle, separemos eso. La espiritualidad es una relación personal de cada uno con Cristo. Él es la vid, nosotros las ramas, y Dios lo que espera es que producto de esto demos fruto, mucho fruto, que el fruto permanezca. Ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Por eso dice, los que permanecen en mí, hoy hecho, y yo en ellos producirán promesa, futuro, mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. La última palabra de esto que estamos revisando, debiéramos tenerla de 4 por 4 metros pegada en la pared, nuestra casa o en nuestra habitación. Separado de Jesús no puedo hacer nada. En el Salmo 73, David le reclama y le dice a Dios, pero mira, yo he creído en ti, yo procuro permanecer contigo, en fin, y mira cómo me cuesta trabajo esto y lo otro, y ve a los otros que ni siquiera creen en ti, están llenos de dinero, de esto. Y Dios le dice, tú ya viste el final de ellos.
cómo es que terminan. Por eso Dios tiene un día en que nacemos. Dios fue el que decidió soplar en el vientre de nuestra madre para que ahí se produjera nuestro primer segundo de vida. E inclusive cuando el esperma entra al óvulo, en ese instante, en ese segundo, hay un ser vivo completo allí con un ADN diferente al de sus padres. Por eso es tan terrible el aborto, porque es arrancar de las manos de Dios un ser que Él está creando con un propósito y asesinarlo. Ahí fue el punto de partida del proyecto o del plan de Dios con nosotros. Está muy claro en el Salmo 139, 13 en adelante. Ese primer día, ¿cierto? Y viene el proceso al final, la Jerusalén celestial, donde Jesús está preparando una habitación para nosotros. El camino de ese punto A, del primer instante de vida intrauterina, a la llegada a la Jerusalén celestial, a la vida perfecta, se llama proceso, un proceso de madurez, un proceso de desarrollo hacia la santificación. Y eso solo es posible unidos a Jesús, apartados de Él, nada podemos hacer. Entonces miremos algunos hechos ya cumplidos. El hecho cumplido más la promesa que se obtiene por la fe produce el resultado o la experiencia. Por ejemplo, pues Dios amó tanto al mundo, o sea, su creación perfecta, no este mundo caído. Pues Dios amó tanto lo que había hecho, todo lo que había creado, que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Miremos que aquí se conjugan los tres elementos. Dios es un hecho eterno, no tiene ni principio ni fin, igual que Jesús, que es Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio, es un hecho, entregó a su Hijo. La obra de Cristo fue completa. Cuando Jesús en la cruz le dice, consumado es, le está diciendo al Padre, terminé la obra. Hasta aquí llego. Dios luego lo levanta de los muertos, lo resucita y está a la derecha del Padre. Pero también dice el libro de Romanos que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que Él nos ha entregado. O sea, hechos, ya están allí. Esto nos ayuda muchísimo para aprender a orar con oraciones eficaces que producen resultados. Las promesas, todo el que crea en Él. Mira que esto es tan especial porque está el hecho, los hechos que dejó Jesús ya establecidos. Juan 17 dice cómo Él terminó toda su obra y la pone al servicio nuestro, no nos obliga. Y entonces ese hecho lo trae con la promesa. Por eso las promesas están en rojo. Todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo resucitado en el corazón, esa promesa se convierte en un hecho en nuestra vida. Yo no tengo que seguirle pidiendo que venga y entre a mi corazón. Él prometió que entraría, haría de mí una nueva persona y lo haría para siempre y que jamás se iría de nuestro interior. Entonces, mira cómo vamos conectando estos tres elementos que producen una dinámica espiritual increíble. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahorita al final, quiero que ratifiquemos esa decisión nuestra de unirnos con el Señor para siempre. La palabra comunión, quiero
hacer una pequeña pausa. La palabra comunión, ¿qué le trae a su mente? ¿Qué le trae a su corazón cuando escucha la palabra comunión? Pues muchos nos acordaríamos de la primera comunión, un acto religioso, un acto mm, con, con mucho respeto y gran ceremonia, pero ese es un acto simbólico, no es un acto real. Jesús no, en ninguna parte de la palabra habla de la transustanciación, o sea, el acto de eh, del pan o de la hostia, según donde estés, es en conmemoración de él, dice en Primera de Corintios 11. Es una ceremonia, no es que Dios venga y se convierte en harina. En el libro de Hechos dice muy claro, dice que Dios no vive en nada hecho por manos humanas como si él necesitara de algo. Lo eterno no se va a meter en lo temporal. Entonces, comunión quiere decir común unión de dos espíritus. Nosotros teníamos el espíritu muerto, Efesios 2, y al recibir a Cristo en forma de Espíritu Santo, entra nuestro espíritu muerto, nos unimos con Él y seremos uno solo para siempre. Pero el que se une al Señor, un espíritu, es con Él para siempre. Común unión es comunión. Ser uno con Él para siempre. Cuando este hecho queda ya establecido, ese hecho queda eternamente establecido, tanto que también el Señor nos promete que coloca un sello en nosotros. Y te hago esta pregunta, ¿usted tiene ese sello? Ese es el pasaporte con visa a la vida eterna, a la entrada a la Nueva Jerusalén, porque es el regalo de Cristo en nosotros, es la obra de Cristo en la cruz establecida en nosotros para producir una gran transformación. Qué descanso entender que no es por fuerza de voluntad que yo trato de ser un poquito mejor, separado del nada. Él viene y resplandece en nosotros y produce esa transformación tan impresionante. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy casi que dedicado a esto? Porque cuando mi vida fue transformada después de tantos años de sufrimiento, entendí que lo más importante es la transformación integral del ser humano. No es transformarle el sitio donde tenía un tumor con el bisturí. Eso es algo transitorio que puede ser importante, pero lo importante es el bisturí de Dios. Dice muy claro en Efesios 6 que el bisturí de Dios es la palabra de Dios, es la espada de Dios que penetra como una espada de dos filos y va separando los engaños del alma de la verdad del espíritu y nos va transformando. Cuando entramos en esta dinámica y volvamos otra vez a los tres elementos. Hecho, Jesús vino y trajo el reino y nos lo quiere entregar. Y nos lo quiere entregar porque trae la vida eterna. Cuando el espíritu llega a Dios, el espíritu y el alma llegan a Dios, el cuerpo muere, dice en Eclesiastés. Mira lo que ocurre primero, cuando una persona fallece. Fallece en Cristo. Dice, Dios viene, toma su espíritu al cual estamos unidos y nos lleva. Y entonces el cuerpo vuelve a la tierra, ¿sí? De manera que es un hecho, ya está establecido. ¿Cuál es la promesa? Todo aquel que en él crea, que cree en su nombre y que lo reciba en su corazón, será hecho hijo. Promesa que convierte hechos, produce hechos. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios?
que fe es creer en lo que ya hizo y al experimentar las promesas, verlas que se van convirtiendo en hechos eternos en nuestra vida. Miremos Isaías 26:3 que mencionaba ahora. Tú guardarás en completa paz, es un hecho. Dios existe, es eterno, y Él quiso determinar que con su amor nos puede guardar en completa paz. ¿Cómo sería tu vida en completa paz? No importa las circunstancias que estés viviendo. Es un estado sobrenatural. Vivir en completa paz. A quien le entrega, aparece la promesa. Él es la fuente de la completa paz, un hecho. ¿Cuál es la promesa? Dice aquel cuyo pensamiento en él persevera y viene el pacto, porque en él ha confiado. Eres mi padre, ahora yo soy tu hijo. Pacto. De manera que esto genera toda una dinámica muy transformadora de vida. Las promesas grandes y preciosísimas, dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante, para llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Esto es tan especial. Yo te motivo tanto a que vivas, respires esto todos los días. Ella estableció sus promesas grandes y preciosísimas. Las estableció, allá están. Es un hecho, están. Pero para que se vuelvan realidad en mi vida, yo tengo que ir por ellas. Dice, si yo recibo las grandes y preciosísimas promesas de Dios que se activan por la fe, ¿qué ocurre en mí? Empiezo a participar de la naturaleza divina, o sea, de lo sobrenatural de Dios, o sea, de las riquezas de Dios. Pero también ocurre otra cosa, que va desapareciendo de mí la naturaleza pecaminosa y la naturaleza carnal. Por esta promesa hay un hecho de muerte del viejo hombre, naturaleza del pecado, la naturaleza adánica o carnal. Como vamos a ver ahora, Dios dice, mira, si tú recibes a mi hijo en tu corazón en forma de Espíritu Santo y eres convertido en hijo, el poder del pecado que ha reinado en tu vida, esa tendencia al pecado, esa dificultad imposible de superar, de, de vivir bajo los parámetros de Dios, muere. Nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, nuestra vieja manera de pensar. Dos hechos para experimentarlos en el nuevo nacimiento y la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo. O sea, usted vive la resurrección, usted ha comprendido que si de verdad ha recibido a Cristo, debe experimentar la resurrección y el obrar del Espíritu. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:6. Allí está esa naturaleza, está allí. Si nos descuidamos, terminamos pecando, pero ya no nos esclaviza, no tiene el poder de esclavizarnos. Por eso podemos vivir la libertad. Lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre ¿de qué? Del engaño y la esclavitud del pecado. De manera que la vida genuina de un verdadero cristiano está basada en que las promesas de Dios se vayan volviendo realidad. Ahora, quiero hacer un énfasis aquí muy importante. Dios decide el día.
que la promesa se convierte en un hecho en nosotros. Dios no negocia su tiempo, porque el tiempo de Él es perfecto. Todo es hermoso en el tiempo del Señor, dice en Eclesiastés 3. De manera que vamos en esta parte final de hoy a ver la ruta. Esa ruta infalible, no falla, se lo garantiza Dios. Dice primero, si usted nace de nuevo y vive la experiencia de convertirse en hijo, es el comienzo, es el primer paso. Por eso hoy vamos a ratificar esto y te pido que lo hagas con toda tu fe. Segundo, cambio de naturaleza, de corazón. Naturaleza es esencia. Nosotros nacemos con una herencia adánica de la tendencia a vivir esclavizados por el pecado. Mentir es pecado. Eh, Tener envidia es pecado. Estar hablando de otros, que se llama murmuración, es pecado. Vivir aferrados al dinero es pecado. O sea, fracaso, fracaso, fracaso. Vivir en adulterio es fracaso. Vivir en fornicación es fracaso. Y otra vez, la gran mayoría de los pecados se producen o porque nos gusta o porque queremos defendernos de algo. Me toca como sacar excusas y esto porque de pronto, puro miedo, cobardía. Segunda Timoteo 1:7 dice, no les he dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Esa es la nueva esencia que nos llega. Cuando uno no ha nacido de nuevo, vive en el miedo a toda hora. Allí, mira pasar, no mira pasar, me quitarán, me van a tener en cuenta, quiero tener el control, no quiero que me controlen. Todo eso es un sistema perverso. Por favor, centre su vida en Ezequiel 36:26 como un motivo de oración. Miremos aquí. Está Dios que trajo el reino, es un hecho. Viene la promesa. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. O sea, milagro. ¿Qué será más importante? Pedirle a Dios dinero, empleo, otra serie de cosas que Él sabe que las necesitamos. Pero Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas otras añadiduras que necesitas allá en la tierra te las voy a dar. Lucas 12:31. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré ese terco corazón de piedra. Ley de la extracción. Necesitamos que Él arranque ese corazón perverso. En Jeremías 17 dice, más engañoso que todas las cosas es el corazón del hombre y es perverso. Y Él dice, ¿quieres un corazón nuevo? La fe en su palabra, que es espíritu y es vida. Nacer de nuevo, que recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu, y que se active la fe en su palabra, porque es el alimento del espíritu. Recibir las promesas por la fe y la paciencia. Entonces vamos generando una dinámica que entendemos. No es lo mismo ir a leer cualquier versículo y hasta descontextualizarlo. De manera que Dios nos hace una propuesta para recapitular todo lo que hemos visto hoy, lo poderoso que hemos visto hoy. Dios dice, mira, tú naciste con una maldición adánica, porque toda la humanidad quedó caída bajo la maldición de Adán. Por eso vino Jesús a rescatarnos de esa maldición. Maldición viene de decir mal, maldición.
¿Cómo es el lenguaje de una persona que no ha nacido de nuevo? Vive maldiciendo todo el tiempo, insultando, quejándose, mm, todo lo que quiera. Pero entonces el Señor dice, si tú me recibes en tu corazón, todas las cosas viejas en ti van a pasar y haré de ti una persona nueva. Esta es la propuesta del Señor. Apocalipsis 3:20. He aquí estoy a tu puerta y llamo. Si escuchas mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Cenaré contigo y tú conmigo para siempre. Esa es la propuesta, es el pacto, el pacto. Golpeo la puerta de tu corazón. Un hecho, la estoy golpeando. Hoy está aquí el Señor golpeando la puerta de nuestro corazón. ¿Y qué está diciendo? Si abres la puerta y me permites entrar, promesa, cenaré contigo y tú conmigo, o sea, haremos pactos poderosos y eternos. Pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todos lo hacen. Que está hablando de los que hemos decidido servir al Señor y que tú puedes hacer parte de este ejército espiritual. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras, a ver, una cosita aquí, mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Otra vez, ¿sí? Un hecho, aquí está Cristo. Promesa, el amor, pacto de realidad. La base de todo es el amor. Yo te, te comparto una evidencia de la obra del Señor en nosotros, porque Él es el que nos transforma. Las religiones nos han enseñado a que tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano para transformarnos, para agradar a Dios, y eso es imposible. Lo que Dios quiere es, ven, yo te restauro y hago de ti una nueva persona. Te dejo blanco como la nieve, dice el Señor. Pero escuchen esto, es muy importante este indicador. Cuando uno entra en el campo de la crítica, de estar señalando, quejando, acusando a otros, quejándose de otros, ese es un proceso de división, de desanimar a otros, de que otros se aparten o se vayan del sitio donde Dios los está colocando. Y eso es muy delicado, porque el método de las tinieblas es ese, lo dice Juan 10:10. Solamente vino a robar, matar y destruir. Entonces, ese sistema perverso de las tinieblas es especialista en dividir y restar. A eso se dedica. La queja, el señalamiento, resta. Mientras el amor une, multiplica, suma y multiplica. Usted quiere una familia dividida, permite que entre allí las contiendas, las peleas, la queja, el reclamo. Pero si aprendemos a construir en amor, empiezan a cambiar las cosas. Entonces, no se vuelvan torpes ni indiferentes espiritualmente. Yo no puedo estarle mezclando cosas a esta dinámica perfecta de Dios. En cambio, si seguimos ese ejemplo, dice, de aquellos que ya lo han logrado, gracias a su fe y su paciencia o perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Aquí nos da una clave. Hay un hecho, el diseño de Dios. Hay un pacto que es el nuevo nacimiento. Y hay una manera de heredar las promesas para que se vuelvan realidad, que son a través de la fe y la paciencia. De manera que esta es toda una dinámica que podemos disfrutar. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde estás, no dejes que hayan distractores. Y si algo es incomparable e irreemplazable, es hacer un pacto con Dios. Y yo te motivo a que hoy puedas experimentar
la ley del nuevo nacimiento y la ley de la extracción para ser nuevas criaturas, nueva creación. Unámonos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por todo este viaje tan especial que nos has permitido vivir. Hoy te pedimos que realmente a partir de hoy nuestra vida sea diferente. Hoy queremos sincerarnos contigo. Hoy queremos decirte, Señor, si vienes a tocar mi corazón para vivir dentro mío, hoy te abro la puerta. Hoy te digo, Señor, he vivido una vida difícil por no aceptar tu ayuda, por no aceptar tu abrazo, tu amor, tu sinceridad. Hoy yo decido ser tu hijo o tu hija, aceptar esa propuesta y recibirte como padre. Por eso hoy te digo, perdona mis pecados, sinceramente te abro mi corazón y recibo a tu amado Hijo Jesucristo, que hizo su obra en la cruz por mí, para que nunca me sueltes, Señor. Hoy te pido que recibas mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que hagas de mí una nueva persona, me llenes de tu amor, de tu paz, me des la vida eterna. Dios Padre, acepto ser tu hijo o tu hija desde hoy y para siempre. Danos el Espíritu Santo, danos tu abrazo, tu bendición, el camino, la verdad y la vida, el perdón, el oportuno socorro, pero sobre todo la llenura de tu espíritu y tu amor desde hoy y para siempre, acompañado de la sabiduría que preparaste para entregarnos a cada uno de nosotros. Y esto te lo pedimos con toda la sinceridad en nuestro corazón. Queremos que nos guardes en completa paz extensiva en nuestra familia. Reina en este grupo, Señor. Todo esto te lo pedimos con toda la sinceridad, diciendo, arranca mi corazón de piedra y dame ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu. Y todo esto lo clamamos y lo pedimos haciendo un pacto contigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, gente linda, un abrazo grande y vamos a seguir creciendo en esta dinámica. Como les digo, allí quedan los videos, pueden escribirnos por las redes, en fin, y nos vemos el próximo sábado con el nivel 3. Que estén muy bien. Chao, chao. Dios les bendiga.